Hola hermanos, buenas tardes. Damos gracias al Señor que podemos estar compartiendo la palabra de nuestro Dios y en este tiempo hemos estado viendo acerca del evangelismo y en estas clases que hemos visto hemos estado viendo acerca de la soberanía de Dios, del gobierno de Dios en todo el acto de salvar al hombre, pero también queremos ver la responsabilidad que tiene el hombre, nosotros. ¿Qué es la responsabilidad? ¿Por qué el Señor está usando a los hombres, a su nueva creación, para ir y salvar a esta humanidad? ¿Por qué el Señor nos usa a nosotros como sus portavoces? ¿Por qué el Señor nos usa a nosotros como sus embajadores? Y eso es lo que queremos hacer en este tiempo de compartir algunos textos para que nos ayuden a comprender esta nueva realidad en la cual estamos nosotros como hijos de Dios. Esta responsabilidad que el Señor nos ha dado. Hemos dicho ya que el Evangelio no es algo opcional, sino que es un imperativo de parte de Dios para nuestras vidas. El Señor dice, id y haced discípulos. Es el mandato de Dios para nuestras vidas. Pero por sobre todas las cosas, lo que nosotros más claramente tenemos que entender es que nuestro Dios es soberano, que nuestro Dios eh, ha hecho un acto milagroso en nuestras vidas, salvándonos, rescatándonos, y que es una obra completa de Él, que es parte de su poder, de su gobierno, de su acto soberano de salvación. Él lo ha hecho. Y nosotros, ahora como sus nuevas criaturas, nosotros vamos a ir a proclamar esta verdad a las naciones. Y quiero invitarlos a ver un texto aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 1. Aquí eh, nos aclara el apóstol Pablo por qué el Señor hace esta obra de rescate en nuestras vidas, de esta obra de redención, y cómo lo hace y para qué lo hace. Y aquí en el versículo 3 del capítulo 1 del libro de Efesios dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y aquí en el versículo 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, dice, con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todo el Señor aquí, dice el apóstol Pablo, que Él nos escogió, nos hizo parte de una herencia, nos hizo ser parte de su reino, ahora somos hijos de Él, y todo dice aquí para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de su gloria. Y en el versículo final, también en el 14 dice, para alabanza de su gloria. Lo recalca tres veces aquí en este texto. Nosotros somos los que vamos a comunicar aquí en este mundo cómo es nuestro Dios, cómo es de bueno, cómo es de amoroso, cómo es de misericordioso, cómo el Señor está extendiendo su bondad para con este mundo. ¿Y cómo lo está haciendo? Lo está haciendo por medio de estos embajadores, de estos hijos suyos que somos nosotros,
comunicando esta verdad. Y eso es responsabilidad de nosotros. Un día el Señor nos salvó, como vimos la semana pasada, desde antes de la fundación del mundo. El Señor nos salvó, nos llamó, y también el Señor nos va a glorificar el día en que nos llame a su presencia. Esos son los actos soberanos de Dios. Pero el Señor nos deja la santidad, la santificación, como una responsabilidad nuestra. Y en ese proceso de esa santificación, también el Señor nos deja esta responsabilidad de ir y hacer discípulos a las naciones. Y eso es lo que vamos a ver hoy día en este estudio que estamos haciendo. Vamos a aclarar: la soberanía de Dios es básicamente el uso de su poder sobre su creación. Significa que Dios tiene suprema autoridad sobre todas las cosas y está en completo control en cada tiempo y en cada situación. Una de las cosas que compartí la semana pasada fue que conocer esta parte de la verdad de Dios, de la teología de Dios, es algo que a nosotros tiene que darnos paz, tiene que darnos tranquilidad, tiene que darnos también la confianza de que nuestro Dios es un Dios que está en completo control. Y eso a nosotros debe empujarnos a obedecerle, a creerle, porque Él es quien está conduciendo. Él es el que va delante de nosotros. ¿Para qué? Para ganar las batallas que tenemos que librar en este proceso de ir y comunicar el Evangelio de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesús. La pregunta que nos vamos a hacer entonces en este estudio que estamos haciendo: ¿qué enseña la Biblia acerca de la responsabilidad del hombre en el evangelismo? ¿No es cierto? Como ya mencionamos, la soberanía de Dios de ninguna manera quita nuestra responsabilidad de ser activos, intencionales y persistentes en compartir el Evangelio. Voy a repetir esto: que la soberanía de Dios de ninguna manera quita nuestra responsabilidad de ser activos, intencionales y persistentes en compartir el Evangelio. Así que si esto es cierto, entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacernos: ¿qué es el rol que desempeñamos en el Evangelio? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cómo podemos ser fieles en proclamar el Evangelio? Y una de las cosas que vamos a ver aquí en el libro de Colosenses, en el capítulo 4, en el versículos 2 al 4, dice aquí, lo voy a buscar en mi Biblia para tenerlo más a mano, dice, en el versículo 2 dice: perseveraban en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar, dice aquí el apóstol Pablo. Entonces, una de las cosas que aquí Pablo nos está diciendo en Colosenses, en el capítulo 4, en el versículo 2, el primer principio es el de la oración. Y en esto es en lo cual nosotros tenemos nuestra responsabilidad, donde debemos nosotros dedicarnos a la oración. La palabra dedicar continuamente significa ocuparse, aferrarse. Esto significa que en lo que respecta al evangelismo debemos nosotros orar. Debemos orar antes de compartir, orar mientras compartimos y orar después de compartir. Observa también que este llamamiento va seguido de un llamado de atención. Aquí
dice velar, mantener vigilante. Mientras oras debes estar alerta. Vive con la expectativa de que Dios ama a los perdidos y nos está abriendo puertas para que hablemos a los que necesitan escuchar el Evangelio. Cuando hagamos lo que hagamos, empezaremos a ver que Dios está obrando en nuestro alrededor, en forma que nunca antes habíamos notado. Esto, dice, abre nuestros ojos. También ve que debemos hacerlo con acción de gracias. Celebra las oportunidades que Dios ha dado y la forma en que Él ha trabajado en situaciones. Esto, dice, mantiene nuestro enfoque en su fidelidad y su poder en lugar de enfocarnos en nosotros mismos. Voy a repetir esto. Esto mantiene nuestro enfoque en su fidelidad y su poder en lugar de enfocarnos en nosotros mismos. Entonces, el primer principio que nos enseña aquí el apóstol Pablo con respecto a la evangelización es que nosotros tenemos que orar. Orar para que el Señor, ¿no es cierto?, prepare esos corazones antes de ir, cuando nosotros estamos compartiendo el Evangelio de nuestro Señor, y después. ¿Para qué? Para que finalmente nuestro Señor sea glorificado. También en Colosenses, en el versículo 3 aquí de Colosenses 4 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Imagínate, hermanos, que esta es nuestra oración que nosotros tenemos que hacer cada día, todos los días cuando salimos de nuestro hogar, salimos de nuestra casa y vamos a trabajar, cuando vamos al supermercado, cuando vamos a hacer cualquier trámite. Señor, abre puertas para comunicar tu evangelio hoy. Si nosotros oráramos de esta forma, de seguro que tendríamos muchas oportunidades. Y como dijimos anteriormente, esto nosotros lo tenemos que hacer en forma intencional, lo tenemos que hacer en forma con propósito, con sentido, con eh, yo voy en esta mañana a la feria y yo voy a comunicar esta verdad. Y Señor, abre tú esas oportunidades, muéstramelas, guíame para hacerlo. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Aquí el apóstol Pablo está dando este principio donde vemos que deberíamos orar por puertas abiertas. Dice, para que el Señor nos abra puertas, ¿para qué cosa? Para la palabra. Esto quiere decir que deberíamos rogar y suplicar que Dios nos dé oportunidades, hermanos. Pide al Señor que abra puertas para compartir el Evangelio, para que abra puertas donde sea que te encuentres, donde sea que te encuentres. También vamos a ver otro principio aquí en este texto de Colosenses capítulo 4, aquí en el versículo 4. Y el tercer principio es acerca de la oración, es que deberíamos orar por discernimiento al compartir el Evangelio. Imagínate que aquí lo que el apóstol Pablo nos está dejando no es algo al azar, nos está dejando los cabos sueltos en comunicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque comunicando esta verdad, el Señor va a obrar a través de su Santo Espíritu y va a dar vida a un alma, a un espíritu, a un cuerpo, a un individuo que dice, que está muerto en sus delitos y pecado. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo, aquí en el Colosenses 4 dice, para que lo manifieste como debo hablar,
Cuando oramos deberíamos pedir a Dios que nos dé discernimiento al compartir el Evangelio. Deberíamos orar para que Él nos ayude a qué cosa, a recordar versículos que serían útiles. Ora para que Él te ayude a saber cuándo compartir y cuánto compartir. Repito esto. Ora para que el Señor te ayude a saber cuándo compartir y también cuánto compartir. Ora para que te ayude a saber si estás intentando forzar algo o si ciertamente Él está abriendo una puerta para la palabra. Mientras más oremos por esto y mientras más compartamos el Evangelio, más aprenderemos a cómo discernir muchas de las cosas acerca de las cuales tenemos dudas. Wow, eso es lo que el Señor nos está enseñando aquí a través de su palabra. A mí, hermanos, personalmente, tal vez este texto yo lo leí muchas veces, pero pocas veces me detuve para que yo ore de esta forma. Señor, ábreme una puerta hoy día para comunicar esta verdad. Y Señor, también dame el hablar como debo hablar, el texto que tú quieres que yo le comparte. Y por esa razón nosotros estamos llamados a memorizar la palabra de Dios, a conocer los textos, porque no siempre nos vamos a conocer todos los textos de los miles de versículos de la Biblia, pero que el Señor use lo poco que nosotros conocemos de la palabra de Dios, esos textos que los tenemos memorizados, para que sea la palabra correcta que el Señor que esa persona en ese momento necesite. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que pedir a Dios es que nos dé un corazón por esas almas perdidas. Cuando nosotros le pedimos al Señor que nos abra puertas, es porque estamos en un deseo de que esas personas que están sin Cristo, conozcan al Señor. Que el Señor nos dé esas oportunidades y que el Señor nos muestre a esas personas. Eso es algo que nosotros tenemos que levantarnos cada mañana intencionalmente pidiéndole a nuestro Dios: Señor, ayúdame en esta área de nuestras vidas. Señor, dame esa oportunidad para comunicar tu evangelio a los perdidos. Ábreme las puertas, Señor. Lo segundo que vamos a ver, además de la oración, que tenemos la responsabilidad de buscar a los perdidos con el evangelio. Aquí en Lucas, en el capítulo 19, versículo 10, dice: porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El propósito de Jesús al venir era glorificar al Padre al buscar a los pecadores. Esta misma idea es vista aquí en Juan 17, 18. En este capítulo de la oración sacerdotal de nuestro Señor, aquí en el capítulo 17 de Juan, versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Una vez más, como discípulos de Jesús hemos sido enviados por Él. ¿Quién nos envía? El Señor. Permiso, hermano. Oh, perdón. Entonces dice, en el Juan 17, 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Señor es quien nos está enviando a comunicar esta verdad del Evangelio. Y aquí en Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ese es el texto base
que hemos estado viendo aquí nosotros de el, el donde el Señor nos está comisionando a sus discípulos. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. De este pasaje queda claro que los discípulos de Cristo han sido comisionados a hacer más discípulos. Esto ocurre literalmente, hermanos. A medida que vas, ¿no es cierto?, vamos haciendo discípulos. Entonces, aquí Dios nos ha ordenado que siguiéramos el ejemplo de Jesús al buscar a los perdidos con esfuerzo y pasión. No es algo opcional. Voy a leer esto de nuevo. Dice, Dios nos ha ordenado que siguiéramos el ejemplo de Jesús al buscar a los perdidos con esfuerzo y compasión. No es algo opcional. Y en tercer lugar, mientras oramos y buscamos a los perdidos, las escrituras son muy claras en cuanto a qué debemos abrir nuestra boca, cómo debemos abrir nuestra boca. Debemos proclamar el Evangelio. Y nosotros, ¿no es cierto? Por eso que estudiamos la palabra del Señor. Por eso que nosotros tomamos tiempo leyendo las escrituras, memorizando los textos. Porque lo único, hermanos, que va a salvar al hombre es la palabra de nuestro Dios. No va a ser nuestro buen testimonio. No va a ser nuestra vida ejemplar moralmente. No, nada de eso va a cambiar el corazón del hombre. Lo único que lo va a cambiar va a ser el Evangelio. Él proclama lo que Dios hizo y lo que debes hacer. En este mismo enfoque dice, se encuentra en casi todos los capítulos del libro. Los discípulos están llamados a proclamar el Evangelio. Aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. Y más adelante, en este mismo capítulo de 2 de Corintios 5, se nos está diciendo que nosotros debemos ser embajadores. Aquí en el versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto, dice, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio, dice, de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, dice, la palabra de la reconciliación. A nosotros nos hizo ese encargo el Señor. Así que aquí Pablo está diciendo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Wow, el Señor nos usa a nosotros para que nosotros comuniquemos esta verdad del Evangelio al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es la verdad que va a librar al hombre de su esclavitud del pecado. Es la verdad que va a librar al hombre de una condenación eterna. Pero también esta reconciliación es la verdad del Evangelio que va a volver el corazón del hombre para que el hombre se vuelva a su Creador, a su Señor, a su Salvador, para que ahora lo glorifique y lo exalte. Entonces, no puedes predicar con tus obras. Puedes afirmar y reflejar tu mensaje con tus obras, la cual debes hacer, pero no puedes
comunicar el mensaje con la suficiente claridad para ayudar a las personas a saber que no eres solo un budista, moral o hindú, musulmán o mormón. La forma en que la gente sabe quién es Cristo, lo que Él le exige y por qué vivimos de la manera en que lo hacemos es solamente proclamando la palabra del Evangelio de Jesucristo. Es la única forma. Entonces, nuestra responsabilidad en el Evangelio es orar, es buscar intencionalmente y compasivamente y proclamar el Evangelio claramente, valientemente, puramente. Nuestro trabajo es compartir el Evangelio. El trabajo de Dios es salvar a los pecadores. ¿Qué les parece, hermanos? Nuestra responsabilidad en el Evangelio es orar, es buscar y proclamar el Evangelio. Ese es nuestro trabajo, es compartir el Evangelio. ¿Y sabes cuál es la responsabilidad de nuestro Dios? El trabajo de Dios. El trabajo de nuestro Dios es salvar a los pecadores. El evangelismo es el acto soberano de Dios del cual somos partícipes. Esto nos ayuda en gran manera a comprender que el éxito en el evangelismo no se encuentra en la cantidad de veces que lo compartimos, cuántas conversiones vemos o cualquier cantidad de otras cosas. En cambio, el éxito en el evangelismo descansa únicamente en nosotros comunicando el evangelio a los perdidos, lo cual es menos presión, ¿no es cierto? A esto estamos llamados, a hablar a las personas y a confiar en Dios. El doctor Bill Bright dijo una vez que el éxito en el evangelismo es compartir claramente el evangelio en el poder del Espíritu Santo y dejar los resultados a Dios. Qué esperanzador es todo esto. Como dijo este hombre, compartir claramente el evangelio en el poder del Espíritu Santo y dejar los resultados a Dios. Repito esto, nuestro trabajo es compartir el evangelio, hermanos, y el trabajo de Dios es salvar a los pecadores. Es este acto soberano de Dios, obrando por medio de individuos que somos personas limitadas, que somos personas rescatadas, que somos criaturas. El Señor usándonos en forma soberana, pero también el Señor asignándonos responsabilidades dentro de su reino. Que el Señor sea muy exaltado, que el Señor sea glorificado en este acto, donde nosotros vamos a llevar esta tremenda verdad de que Cristo está vivo y que Cristo es el único mediador que hay entre Dios y los hombres. Que a Él sea la gloria, hermanos. Amén y amén.